Detente un momento. Sé que has llegado hasta aquí con el alma un tanto agitada, con los pulmones llenos del polvo del camino y los ojos cansados de buscar una señal que no termina de aparecer. Quizás te sientes como si estuvieras caminando en círculos, en medio de un desierto donde cada duna se parece a la anterior, preguntándote si realmente hay un propósito detrás de este silencio que te envuelve. Hay alguien hoy, tal vez seas tú, que siente que su mapa se ha borrado, que las coordenadas que antes funcionaban hoy parecen confusas y que el horizonte se ha vuelto una línea borrosa e inalcanzable. Pero quiero decirte algo antes de que des un paso más hacia el cansancio. Con Dios nadie te vence, y el hecho de que hoy no comprendas la ruta no significa que estés perdido. Al contrario, cuando Él sostiene el mapa, incluso tus desvíos están calculados para llevarte a la victoria más grande de tu vida. A veces, la fe no se trata de ver el final del recorrido, sino de confiar en la mano que sostiene la brújula. Vivimos en un mundo que nos exige resultados inmediatos, que nos pide conocer el destino antes de salir del puerto, pero el reino de Dios opera bajo una lógica distinta, una lógica de paciencia y de entrega. Imagina por un momento a un marinero que se adentra en el océano. No puede ver la costa del otro lado, no sabe qué tormentas acechan bajo la línea del agua, pero confía en las estrellas y en su instrumento de navegación. Tú tienes algo mucho más poderoso que una estrella. Tienes la promesa de aquel que creó el firmamento. Si hoy sientes que el camino es incierto, es porque Dios te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Él no te entrega el mapa completo porque, si lo hicieras, probablemente intentarías correr hacia la meta ignorando las lecciones vitales que solo se aprenden en el proceso de la espera. En la historia de la fe, siempre ha habido alguien que prefirió su propio mapa antes que el de Dios. Pienso en Jonás, un hombre que recibió una dirección clara, una coordenada precisa hacia Nínive, pero que al mirar el destino, decidió que el mapa de Dios era demasiado arriesgado, demasiado incómodo o simplemente injusto a sus ojos. Jonás intentó huir, buscó un puerto diferente, compró un pasaje hacia Tarsis, pensando que podía escapar de la mirada del arquitecto del universo. ¿Cuántas veces has intentado tú hacer lo mismo? ¿Cuántas veces has tratado de trazar tu propia ruta porque el camino que Dios te propone parece atravesar una tormenta que no te sientes capaz de resistir? La huida de Jonás no era solo un cambio de dirección física, era un intento de evitar la transformación que Dios quería hacer en su corazón. Pero fíjate en la misericordia que se esconde incluso en nuestras huidas. Dios no dejó que Jonás se perdiera en su propio error, sino que utilizó la misma tempestad para recordarle que nadie puede vencer cuando se opone al diseño divino, pero que una vez que te alineas con su voluntad, la victoria es inevitable. Espera. No te desesperes porque hoy el sol parece oculto tras nubes grises. La paciencia es el suelo donde germinan los milagros más profundos. Dios es un estratega perfecto y su mapa no conoce de errores de cálculo. A menudo lo que tú llamas un retraso, Dios lo llama preparación.
lo que tú ves como un muro infranqueable, Él lo ve como el escenario donde su poder se manifestará de forma más gloriosa. Hay una caravana de bendiciones que ya viene en camino hacia ti, pero necesita que te mantengas en la ruta, que no abandones el puesto de guardia solo porque el alba parece tardar más de lo habitual. El tiempo de Dios no es una línea recta de gratificación instantánea, es un ciclo de maduración donde cada paso en el desierto tiene la función de fortalecer tus piernas para lo que viene después. Aquel que camina contigo sabe exactamente dónde están los oasis y dónde están las fieras. Si permites que Él sea quien marque el ritmo de tus pasos, te darás cuenta de que no necesitas ver el final para estar seguro. La seguridad no proviene de conocer el desenlace, sino de conocer a aquel que ya estuvo allí y regresó para buscarte. Cuando dices Dios está conmigo, estás declarando que la victoria ya ha sido sellada en lo espiritual, aunque en lo físico todavía parezca que estás en medio de una batalla feroz. No hay mapa humano que pueda competir con la soberanía de quien conoce tu nombre desde antes de la fundación del mundo. Él sabe que te sientes solo, sabe que la oscuridad de la noche a veces susurra dudas en tus oídos, pero su voz es más fuerte que cualquier susurro de desánimo. Considera por un instante la belleza de un tapiz. Si lo miras por detrás, solo ves hilos enredados, nudos desprolijos y colores que parecen no tener sentido. Ese es nuestro mapa visto desde nuestra perspectiva humana, una confusión de hilos que parecen no llevar a ninguna parte. Pero cuando Dios le da la vuelta al tapiz, lo que emerge es una obra de arte perfecta, donde cada nudo era necesario para sostener la belleza del diseño central. Así es tu vida en sus manos. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada espera que te dolió en el alma, es un hilo que está construyendo la imagen de tu victoria. Con Dios nadie te vence, no porque seas invulnerable, sino porque Él es invencible y ha decidido que tú eres su especial tesoro. Jonás pensó que la oscuridad del vientre del gran pez era el final de su mapa, el último capítulo de una historia de fracaso. Se sentía atrapado en lo profundo, rodeado de algas, lejos de la luz del sol, en un silencio sepulcral que olía a muerte. Pero incluso en ese lugar, en el punto más bajo de su desobediencia y su miedo, el mapa de Dios seguía activo. La oscuridad no era un castigo, sino un santuario de arrepentimiento, una segunda oportunidad disfrazada de tragedia. A veces, Dios permite que las circunstancias nos encierren para que finalmente dejemos de mirar hacia afuera y comencemos a mirar hacia arriba. Si hoy sientes que las paredes que se cierran sobre ti, que el camino se ha estrechado hasta volverse un túnel oscuro, recuerda que hasta en lo profundo del abismo, la misericordia de Dios puede encontrarte y redirigirte hacia tu verdadera meta. No te rindas ahora que estás a mitad del trayecto. El mapa de Dios es perfecto precisamente porque incluye las paradas necesarias para que no llegues roto al destino. Él no quiere entregarte una bendición que tus manos no estén listas para sostener.
Por eso la espera es vital. Por eso el proceso es sagrado. Cada vez que sientas la tentación de abandonar la caravana de la fe por seguir un atajo que promete alivio rápido, recuerda que los atajos suelen ser espejismos que solo aumentan la sed. Mantente firme en la brújula de su palabra. Aunque el viento sople en contra y la arena te nuble la vista, confía en que tus pies están pisando sobre roca firme si estás caminando en obediencia. La victoria no es un evento futuro que debes alcanzar con tus fuerzas. La victoria es una presencia que te acompaña hoy mismo. Cuando comprendes que con Dios ya llevas la victoria, tu forma de caminar cambia. Ya no caminas para ganar, sino que caminas desde la posición de quien ya ha ganado, gracias al sacrificio y el amor de aquel que te guía. No importa cuán largo parezca el recorrido, no importa si el horizonte parece alejarse cada vez que intentas alcanzarlo. Dios tiene el control total de los tiempos y las estaciones. Él sabe cuándo es el momento exacto para que el alba rompa la oscuridad y te muestre que durante todo el tiempo estuviste mucho más cerca de la meta de lo que imaginabas. Respira profundo y entrega esa ansiedad de querer saberlo todo. Entrégale a Dios tu necesidad de controlar el mapa y acepta su guía paso a paso. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, esperando por ti en el momento en que decidas soltar el timón y dejar que el capitán tome el mando. Esta es la primera parte de tu restauración. Reconocer que su mapa es mejor que el tuyo, que su ritmo es más seguro que tus prisas y que bajo su sombra no hay enemigo que pueda derrotarte. El camino apenas comienza a revelarse, y aunque el final aún no sea visible a tus ojos mortales, ya está escrito en el corazón de la eternidad. Sigue caminando, sigue confiando, porque quien te llamó es fiel para completarlo todo hasta el último detalle. La tormenta podrá ser fuerte, pero el que calma los vientos está sentado en tu barca, y con él el puerto seguro no es una posibilidad, es una certeza absoluta. A veces, el mayor obstáculo para experimentar la victoria no son los enemigos externos, sino nuestra propia resistencia a aceptar el diseño que Dios ha trazado. Hay momentos en la vida en los que, al igual que aquel profeta que intentó huir hacia una tierra lejana, nos encontramos comprando un pasaje hacia cualquier destino que no sea el que nuestro Creador nos ha señalado. Intentamos refugiarnos en el ruido de las ocupaciones, en la distancia de los muelles que nos alejan de su voz, creyendo que si corremos lo suficiente, el peso de su llamado se desvanecerá. Sin embargo, la soberanía de Dios no es una persecución implacable de un juez, sino el abrazo inevitable de un Padre que te ama demasiado como para dejarte perder en una ruta que solo te llevará al vacío. Esa agitación que sientes hoy, ese vendaval que parece sacudir los cimientos de tu seguridad, no es necesariamente un ataque del adversario. A menudo es la mano de Dios moviendo las aguas de tu comodidad para que despiertes. Jonás eligió el silencio de la bodega de un barco, buscando un sueño que no era paz, sino una anestesia frente a su propia evasión.
Quizás tú también has estado durmiendo en medio de la crisis, cerrando los ojos ante una realidad que te exige una respuesta. Pero Dios, en su infinita soberanía, no te permitirá descansar en el error. Él enviará la fuerza de la naturaleza, el movimiento de las olas y la incertidumbre del entorno para recordarte que tu estabilidad no depende de la solidez de la madera bajo tus pies, sino de la obediencia al espíritu que te guía. Cuando intentas escapar de su propósito, el universo entero parece conspirar para detenerte, no para destruirte, sino para salvarte de ti mismo. La tempestad que rodeó a aquella embarcación no buscaba hundir las esperanzas de los marineros, sino sacar a la luz la identidad de aquel que huía. Dios utiliza las crisis para despojarnos de las máscaras. En la furia de los vientos ya no hay espacio para las excusas ni para los títulos. Solo queda el hombre o la mujer frente a su Creador. Si hoy sientes que el frío del agua comienza a filtrarse en tu barca, si las velas que izaste con tanto orgullo se han rasgado bajo la presión de circunstancias que no puedes controlar, no te desesperes. La soberanía de Dios es el ancla que impide que te alejes tanto que ya no puedas volver. Él es el dueño de la brisa y también del vendaval, y cada ráfaga tiene la misión de redirigir tu proa hacia el verdadero sentido de tu existencia. Aceptar la soberanía de Dios implica reconocer que incluso nuestras caídas más profundas están bajo su supervisión. Cuando Jonás fue lanzado al abismo, parecía el final de toda posibilidad. El frío del océano, la presión de las profundidades y la sensación de ser tragado por la oscuridad total podrían interpretarse como la derrota definitiva. Pero es precisamente allí, en el punto donde el ser humano ya no tiene recursos, donde la victoria de Dios comienza a gestarse. La espera en la profundidad no es un castigo eterno, es un tiempo de incubación espiritual. Dios preparó un refugio insólito, un vientre de gran pez que se convirtió en un santuario de silencio. A veces, la mayor victoria que Dios te otorga es un tiempo de aislamiento forzado, un espacio donde no hay a dónde correr, nadie a quien culpar y nada que hacer excepto mirar hacia arriba. En esa sala de espera orgánica, rodeado de penumbra y con el eco de los latidos de una criatura gigante, Jonás tuvo que confrontar la raíz de su rebelión. Allí descubrió que la libertad no consiste en ir a donde uno quiere, sino en estar donde Dios nos necesita. Tu situación actual, esa que te hace sentir encerrado, limitado o en una pausa interminable, es el crisol donde se está purificando tu fe. La paciencia no es un estado pasivo, es una actividad del alma que aprende a confiar mientras el entorno permanece oscuro. La soberanía de Dios garantiza que el pez que te ha tragado, ya sea una enfermedad, una pérdida financiera o una crisis emocional, no tiene el poder de digerirte, sino solo la orden de transportarte. Eres un pasajero de la providencia, no una víctima del azar. La victoria que llevas contigo, cuando Dios está a tu lado, se manifiesta en la capacidad de cantar himnos de gratitud antes de ver la orilla.
Jonás no esperó a estar en tierra firme para reconocer la majestad del Señor. Lo hizo desde las entrañas del abismo, con las algas enredadas en su cabeza y el aroma de lo imposible rodeándolo. Allí, en el centro de su vulnerabilidad, entendió que con Dios nadie te vence, porque incluso el fracaso es una herramienta en sus manos. Si puedes rendir tu voluntad en medio de tu encierro, si puedes decir, hágase tu voluntad cuando todavía no ves la luz, entonces ya has vencido. La verdadera batalla no es contra las circunstancias externas, sino contra el deseo de ser nosotros los arquitectos de nuestra propia seguridad. Dios tiene el control absoluto de los tiempos de tu rescate. Él sabe cuánto tiempo necesitas permanecer en ese estado de espera para que tu orgullo se desvanezca y tu dependencia de Él se fortalezca. No intentes forzar las puertas que Él ha cerrado, ni busques salidas de emergencia que solo te devolverán al mismo punto de partida. La soberanía divina es perfecta. Sabe exactamente cuándo el pez debe acercarse a la playa y cuándo es el momento de que vuelvas a pisar tierra firme, transformado, renovado y listo para cumplir aquello para lo que fuiste diseñado. La espera es el taller de los valientes. Cada minuto que pasas confiando en su palabra, a pesar de lo que dictan tus sentidos, es una semilla de autoridad que dará frutos en tu futuro. No veas tu situación actual como un laberinto sin salida, sino como un proceso de refinamiento. El mismo Dios que movió los vientos para detener la huida de su profeta es el que hoy está deteniendo tus pasos errantes para que no te despeñes por el precipicio de tus propios deseos. Su no momentáneo es un sí eterno a tu bienestar. Con Dios, la derrota es solo el nombre que le damos a una victoria que todavía no hemos comprendido. Él es el Rey que gobierna sobre las crisis y el pastor que cuida de ti incluso cuando intentas perderte. Tu historia no termina en la profundidad del océano. Ese es solo el escenario donde Dios está demostrando que su misericordia es capaz de descender hasta lo más bajo para elevarte hasta tu propósito más alto. Descansa en la certeza de que tu vida no está a la deriva. Cada movimiento del agua, cada silencio prolongado y cada retraso en tus planes está siendo filtrado por el amor de aquel que te conoce por nombre. La soberanía de Dios es el refugio más seguro frente a la ansiedad de la espera. Cuando comprendes que Él es el dueño del tiempo, dejas de pelear contra el reloj y empiezas a disfrutar de su presencia en el ahora. No importa cuán densas sean las paredes de tu situación, la voz de Dios las atraviesa con facilidad. Él te está hablando en este mismo instante, recordándote que la victoria ya es tuya, porque Él no ha soltado las riendas de tu destino ni por un segundo. Mantente firme, no porque tú tengas la fuerza, sino porque el soberano del universo ha decidido que tú eres objeto de su gracia especial. La tormenta podrá haber sido intensa, pero el propósito que Dios tiene contigo es inquebrantable. Al final de este tiempo de espera, te darás cuenta de que cada ola que te asustó y cada día de oscuridad
fueron necesarios para moldear en ti un carácter capaz de sostener las bendiciones que están por venir. Dios no desperdicia ningún dolor, ninguna lágrima, ni ningún suspiro. Todo forma parte de esa soberanía amorosa que te garantiza que, al estar con Él, ya llevas la corona de la victoria, incluso antes de que el sol vuelva a brillar sobre tu rostro. El gran pez de tu circunstancia no es tu tumba, es el vehículo de tu transformación. Deja de luchar contra las paredes de tu proceso y empieza a escuchar lo que Dios quiere enseñarte en la quietud de este momento. Hay lecciones que solo se aprenden en la profundidad, verdades que solo se revelan cuando el ruido externo se apaga por completo. La soberanía de Dios es tu mayor garantía de que saldrás de aquí. Y no solo saldrás, sino que lo harás con una visión clara, un corazón limpio y una determinación que ninguna dificultad futura podrá quebrar. Confía en el Dios que manda sobre los mares y sobre las criaturas que habitan en ellos. Él sabe cómo llevarte a la orilla de tu destino en el momento perfecto. Esa llegada no se produce por la fuerza de tus impulsos, sino por la maduración de tu entrega. Hay momentos en los que el cielo parece haber guardado silencio, donde el eco de tus propias súplicas parece rebotar contra un techo de bronce, y sientes que la provisión que tanto necesitas se ha detenido en algún lugar fuera de tu alcance. Es precisamente en ese yermo del espíritu donde se libra la verdadera contienda por tu propósito. No es un tiempo perdido, es el espacio sagrado donde Dios te enseña el arte de depender de lo invisible. Cuando los recursos visibles se agotan y las manos se quedan vacías, el alma comienza a desarrollar un sentido de audición espiritual que nunca habría despertado en la abundancia. Para Jonás, el interior de aquella criatura marina no fue solo una celda de aislamiento, sino un aula de formación intensiva. Allí, donde no había luz natural ni señales que indicaran el progreso del tiempo, tuvo que aprender que la provisión de Dios no siempre es un alivio inmediato para el cuerpo, sino a veces una fortaleza inquebrantable para el espíritu. Tú podrías estar hoy en una situación similar, sintiendo que los días se suceden sin cambios aparentes, envuelto en una quietud que te inquieta. Pero recuerda que en el diseño divino, la detención de tus planes externos suele ser el acelerador de tu crecimiento interno. El yermo no está ahí para consumirte, sino para consumir todo aquello que te impedía ver la mano del Creador en los detalles más pequeños de tu existencia. Aprender a confiar cuando no hay nada en el horizonte que sugiera un cambio es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar sobre su propia naturaleza. Nuestra mente está habituada a la seguridad de lo tangible, el salario, la salud, la compañía constante, el reconocimiento. Pero cuando Dios desea llevarte a un nivel superior de autoridad, permite que esas muletas desaparezcan por un tiempo. Lo hace para que descubras que Él es tu roca, tu sustento y tu maná diario. En esa estepa emocional, cada palabra que brota de su boca se vuelve más real que el pan que pones en tu mesa. Allí descubres que no necesitas saberlo todo para estar seguro. Solo necesitas saber quién tiene el mando de tu travesía. La paciencia
No es una espera pasiva y resignada, es una expectativa activa que se fortalece en la disciplina del espíritu. Es como la raíz que se hunde profundamente en la tierra seca, buscando corrientes de agua que no se ven en la superficie. Mientras tú aguardas por esa respuesta que parece demorarse, Dios está trabajando en las fibras más íntimas de tu carácter. Está eliminando la arrogancia de creer que puedes salvarte a ti mismo y está sembrando una humildad que será tu mayor escudo en los días de gloria que vendrán. Nadie que no haya sobrevivido a la escasez del alma está realmente preparado para administrar la abundancia del reino. El entrenamiento en la privación es lo que te otorga la sabiduría para valorar la bendición cuando ésta finalmente se manifieste. Imagina por un momento la soledad de aquel profeta. No había nadie con quien hablar, nadie a quien pedir consejo, ningún libro que leer. Estaba a solas con sus pensamientos y con la presencia de aquel de quien había intentado huir. En ese silencio absoluto, las excusas se desvanecen. Ya no puedes culpar a las circunstancias, ni a las personas, ni al sistema. Te enfrentas a la verdad desnuda de quién eres ante los ojos de Dios. Es un proceso doloroso, sí, pero es profundamente liberador. Solo cuando reconoces tu absoluta incapacidad para controlar los vientos de tu vida, es cuando te vuelves verdaderamente invencible, porque tu fuerza deja de ser tuya y pasa a ser la fuerza de Dios operando a través de ti. La provisión divina no siempre llega en la forma que esperamos. A veces, la provisión es la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una crisis financiera. Otras veces, es la capacidad de perdonar a quien te hirió mientras esperas que la justicia se manifieste. En ocasiones, la provisión es simplemente el aire que llena tus pulmones un día más, recordándote que si hay vida, hay un plan en marcha. No desprecies el poco que tienes hoy, porque en las manos de Dios, ese poco es la semilla de un milagro asombroso. El arte de confiar consiste en mirar esa semilla y ver el bosque que surgirá de ella, aunque ahora solo veas una cáscara seca y pequeña. Fortalecer el espíritu mientras aguardas requiere que dejes de mirar el reloj y empieces a mirar la cruz. El tiempo de Dios no es una línea recta que debe cumplir con tus plazos, sino un ciclo perfecto de maduración. Él sabe que si te entrega la victoria antes de tiempo, la victoria podría destruirte por falta de carácter para sostenerla. Por eso, el retraso aparente es en realidad una protección amorosa. Estás siendo procesado en el crisol de la espera para que cuando salgas al otro lado, brilles con un fulgor que no es propio, sino un reflejo de la gloria divina que se impregnó en ti durante las horas de oscuridad. Hay una fortaleza que solo nace cuando has tenido que esperar por Dios en el silencio más profundo. Es una estabilidad que no se inmuta ante las malas noticias, porque ya has comprobado, en la dureza de tu prueba actual, que Dios es fiel incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Esa confianza no se compra con palabras bonitas, se forja con lágrimas y con la decisión diaria de levantarte y decir: aunque todavía no vea el fruto, bendeciré a aquel que me sostiene.
Esta es la fe que mueve montañas, no porque sea grande, sino porque está depositada en un Dios infinito que nunca llega tarde. Siente en este momento cómo tu espíritu se ensancha. Esa presión que experimentas en tu pecho no es el peso de la derrota, sino el estiramiento de tu capacidad de recibir. Dios está ampliando tus vasijas. Si la prueba es grande, es porque el aceite de la bendición que se derramará será abundante. No permitas que el cansancio nuble tu visión. La provisión está en ruta, moviéndose en las dimensiones celestiales antes de materializarse en tu realidad física. Mientras tanto, tu labor es adorar en el vacío, cantar en la soledad y mantener tus ojos puestos en la promesa, no en la carencia. Jonás tuvo que llegar al punto de rendición total para que el pez lo vomitara en tierra firme. No fue su esfuerzo por nadar, ni su astucia para escapar, lo que lo salvó. Fue su oración de reconocimiento de la soberanía de Dios. La salvación es de Jehová, exclamó desde lo profundo del abismo. Y en ese instante, el universo entero conspiró para devolverlo a su propósito. Lo mismo ocurrirá contigo. En el momento en que tu confianza deje de estar en tus planes y pase a estar totalmente en su carácter, las puertas que parecen selladas comenzarán a ceder. La provisión no es algo que logras, es alguien que te encuentra en tu lugar de rendición. Mantén tu espíritu erguido. No te dejes seducir por el murmullo del desánimo que te dice que has sido olvidado. El Dios que alimenta a las aves y viste a los lirios tiene tu nombre grabado en las palmas de sus manos. Cada día de esta travesía por el silencio es una oportunidad para que tu fe deje de ser una teoría y se convierta en una experiencia viva. Estás aprendiendo a caminar no por lo que ves, sino por lo que sabes de tu Padre. Y lo que sabes es esto: Él es bueno, su misericordia es para siempre, y Él nunca ha perdido una batalla. Este tiempo de espera es tu gimnasio espiritual. Cada duda que vences con la palabra, cada pensamiento de temor que reemplazas con una promesa de victoria, es un músculo que se fortalece. Cuando finalmente salgas de este pasaje estrecho, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que entró. Eres alguien con una columna vertebral de acero y un corazón de oro, capaz de liderar a otros a través de sus propias sombras. La victoria no es solo el resultado final. La victoria es el proceso de no rendirse mientras el sol parece haberse ocultado. No te desesperes si otros parecen avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar de quietud. La velocidad no es sinónimo de dirección. Es preferible estar detenido en el centro de la voluntad de Dios que corriendo a toda prisa hacia un destino que no te pertenece. Tu quietud es estratégica. Estás siendo posicionado para un impacto que requiere una profundidad que solo se adquiere en el aislamiento. La provisión llegará. El cambio de estación es inevitable. Y cuando suceda, estarás tan arraigado en la paz de Dios que nada podrá moverte de tu lugar de autoridad. Descansa hoy en la idea de que tu sustento no depende de la economía de este mundo, ni de la voluntad de los hombres,
ni de la suerte. Tu sustento depende del dueño de toda la creación. Si él pudo sustentar a un hombre dentro de una criatura marina, si pudo enviar pan del cielo en medio de la nada, ciertamente tiene el poder para sostenerte a ti en este preciso instante. Solo mantén tu lámpara encendida, tu corazón dispuesto y tu confianza inamovible. El aprendizaje en este tramo del recorrido es el tesoro más valioso que llevarás contigo hacia el cumplimiento de tu destino. Confía, espera y fortalécete, porque aquel que hizo la promesa es fiel para cumplirla, y su tiempo es siempre el mejor marco para su gloria. Existe una sensación extraña cuando la visibilidad se reduce a cero. Ese instante en que la bruma de las preocupaciones se vuelve tan densa que dejas de ver tus propios pasos. Es ahí, en la opacidad de la incertidumbre, donde la voz de lo eterno cobra una relevancia que no tiene en los días de sol radiante. Cuando los problemas se agolpan y las voces del mundo gritan fracaso, el corazón humano tiende a buscar desesperadamente un punto de referencia, algo que no se mueva, algo que no cambie con la dirección del viento. La palabra de Dios no es simplemente un libro de relatos antiguos, es el aliento vivo del Creador que penetra la densidad de tu confusión para recordarte quién eres y, sobre todo, de quién eres. En este tramo de tu historia, donde el confín de tus sueños parece haberse borrado, necesitas aferrarte a la verdad revelada como el náufrago se aferra al madero, no por costumbre, sino porque en ella reside tu única posibilidad de mantener el norte. Imagina por un momento a Jonás en el vientre de aquella gran criatura. No había una sola rendija por donde entrara la claridad. Estaba rodeado de jugos gástricos, algas enredadas en su cabeza y la presión de las profundidades marinas aplastando sus esperanzas. En ese encierro absoluto, donde no existía una guía visual ni un rastro de luz, lo único que Jonás conservaba era el eco de las promesas y los preceptos que había aprendido desde su infancia. En la oscuridad total, la memoria del espíritu se convierte en nuestra visión. Él comenzó a recitar salmos, a invocar la soberanía de aquel que domina las mareas. No necesitaba ver la superficie para saber que Dios seguía en su trono. Tú podrías sentirte hoy en una situación similar, encerrado por deudas, por una enfermedad que no cede o por un vacío emocional que parece no tener fondo. Sin embargo, tu orientación no depende de lo que tus ojos físicos perciben, sino de lo que tu fe escucha en el silencio de la oración. La Escritura funciona como un faro que no apaga su resplandor, aunque el vendaval intente sofocarlo. Cuando abres el libro sagrado en medio de tu angustia, lo que estás haciendo es encender una antorcha en una cueva profunda. Cada versículo es una instrucción directa para tu situación actual, un recordatorio de que tu Padre ya conocía este momento de tu vida antes de que tú nacieras. Él no se sorprende por tu crisis. Él no está improvisando con tu dolor. Al sumergirte en su verdad, tu perspectiva comienza a transformarse. Dejas de mirar la magnitud del obstáculo y empiezas a contemplar la inmensidad del que te sostiene.
Es un ejercicio de enfoque. O permites que los problemas ocupen todo tu campo visual, o permites que la verdad ensanche tu mirada para ver más allá de lo inmediato. A menudo, el error que cometemos en el tiempo de la paciencia es intentar adivinar los planes de Dios basándonos en nuestras limitadas capacidades de análisis. Nos convertimos en calculadores de probabilidades, tratando de encontrar una salida lógica por nuestra cuenta. Pero la sabiduría divina opera en una frecuencia distinta. Jonás no podía calcular cómo saldría de allí. La lógica decía que su final estaba escrito en el fondo del océano. Pero la palabra que Dios le había dado originalmente era una orden de ir a Nínive, y esa orden era en sí misma una garantía de supervivencia. Si Dios te ha dado una asignación, si Él ha puesto un propósito en tu pecho, nada de lo que estés viviendo ahora tiene el poder de anular ese decreto. Los problemas son nubes pasajeras, pero la voluntad del Altísimo es un cimiento de roca firme que permanece inalterable ante cualquier sacudida. Debes aprender a filtrar cada noticia negativa y cada pensamiento de derrota a través del cristal de las promesas divinas. Si el diagnóstico dice no hay esperanza, la palabra dice por sus llagas fuiste sanado. Si tu cuenta bancaria dice escasez, la palabra dice mi Dios suplirá todo lo que os falte. Esta no es una actitud de negación ciega de la realidad, sino una afirmación valiente de una realidad superior. Estás eligiendo creerle al arquitecto antes que a la circunstancia. En este proceso de espera, tu mente se convierte en el campo de batalla principal. El enemigo de tu alma intentará convencerte de que el silencio de Dios es su ausencia. Pero la verdad es que el maestro suele estar más cerca cuando el discípulo está en silencio, observando cómo aplicas lo que has aprendido en las horas de estudio y devoción. Mantener el sentido de dirección cuando todo alrededor parece desmoronarse requiere una disciplina espiritual que solo se forja en la constancia. No esperes a que la tempestad amaine para buscar la guía. Búscala ahora, mientras las olas todavía golpean tu barca. Deja que el Salmo 23 sea tu refugio cuando te sientas desamparado. Que las palabras de Isaías fortalezcan tus rodillas endebles cuando sientas que vas a caer. La palabra es el alimento que mantiene tus músculos espirituales con la energía necesaria para no abandonar la carrera. Sin ese sustento, el agotamiento te vencerá mucho antes de llegar a la orilla. Pero con ella tendrás una fuerza sobrenatural que confundirá a quienes te observan, pues verán en ti una calma que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no tiene lógica humana dada tu situación. Jonás entendió que su desobediencia lo había llevado al abismo, pero también comprendió que la misericordia de Dios es más profunda que cualquier océano. Su oración no fue una queja por la incomodidad del pez, sino un reconocimiento de que aún allí Dios era digno de alabanza. Cuando cambias tu ¿por qué a mí? Por un ¿para qué, Señor?, la claridad comienza a retornar.
La dirección correcta no siempre es la más corta ni la más fácil, pero siempre es la que te mantiene bajo el abrigo del Altísimo. A veces, Dios permite que la visibilidad se nuble para que dejes de confiar en tu vista y comiences a confiar exclusivamente en su mano. Es un entrenamiento de fe pura, donde aprendes a caminar al borde del precipicio, sabiendo que hay ángeles encargados de que tu pie no tropiece. No te dejes engañar por la quietud de este periodo. En la naturaleza hay semillas que necesitan el frío intenso del invierno para poder germinar en la primavera. Tu espera no es tiempo perdido, es tiempo de arraigo. Estás echando raíces profundas en la revelación de Dios. Cuanto más profunda sea la raíz en la palabra, más alta será la copa de tu victoria y más frutos darás cuando la estación cambie. El aprendizaje de hoy es la autoridad de mañana. Aquel que ha aprendido a seguir la voz de Dios en la neblina será quien guíe a multitudes cuando brille el sol. Tu coherencia en la fe, mientras atraviesas este pasaje oscuro, está escribiendo un testimonio que servirá de antorcha para otros que vendrán después de ti con el corazón roto. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo sature tus sentidos, busca esa instrucción fresca. Permite que el Espíritu Santo te susurre al oído la estrategia para este día. No intentes resolver el mes entero, ni siquiera la semana. Solo obedece el siguiente paso que la palabra te marca. La lámpara del salmista no iluminaba todo el trayecto de una vez, sino solo lo suficiente para dar el paso inmediato. Y eso es lo que necesitas ahora, la luz necesaria para el hoy. Si Dios te da luz para un paso, dalo con confianza, porque al aterrizar el pie, Él iluminará el siguiente. La seguridad no proviene de conocer todo el plan, sino de conocer íntimamente al planificador. Recuerda que Jonás no salió del pez por sus propios méritos, sino porque Dios habló al pez. El universo entero escucha la voz de tu Padre. Las circunstancias que hoy te mantienen cautivo son sensibles a la orden de Jehová. En el momento exacto, cuando la lección de la dependencia absoluta haya sido grabada en tu alma, Dios hablará a tu situación y ésta te soltará. Serás lanzado hacia tu propósito con una fuerza renovada y una claridad que nunca habrías obtenido sin haber pasado por las entrañas de la dificultad. Mantén tu oído atento a la frecuencia del cielo. No permitas que el clamor de tus problemas apague la melodía de su fidelidad. Estás a punto de ver cómo cada pieza de este rompecabezas encaja perfectamente, revelando una imagen de gracia que superará cualquier expectativa que pudieras haber tenido al inicio de este viaje por el silencio. Esa certeza de no estar solo transforma la pesadez de tus pasos en una marcha rítmica cargada de propósito. Cuando comprendes que tu avance no depende exclusivamente de tu vigor físico o de tu agudeza mental, el aire que respiras se vuelve más ligero, porque dejas de cargar con la responsabilidad total del resultado. Hay una diferencia abismal entre caminar por cuenta propia y avanzar bajo el manto de un respaldo supremo. Imagina por un momento a Jonás tras ser devuelto a la tierra firme.
Sus pies volvieron a tocar el suelo, pero ya no eran los pies de un fugitivo asustado, sino los de un hombre que portaba el sello de un reino inquebrantable. Aunque caminara solo físicamente hacia aquella gran ciudad, una escolta invisible de autoridad divina lo envolvía. Cada palabra que pronunciaría, cada decisión de girar a la izquierda o a la derecha, estaba ahora impregnada de un peso que no procedía de su humanidad, sino de aquel que lo había rescatado de las profundidades del abismo. Ese mismo respaldo es el que te sostiene hoy, aunque tus sentidos te digan que el silencio a tu alrededor es sinónimo de abandono. La victoria no es un evento aislado que te espera al final de un largo recorrido, sino un estado de gracia que te acompaña en cada metro avanzado. Cuando Dios dice que está contigo, no se refiere a una presencia pasiva de observador, sino a una participación activa de protector y estratega. Eres parte de una procesión de fe que ha atravesado los siglos, un movimiento de almas que han entendido que la verdadera fortaleza reside en la rendición total ante la voluntad del Maestro. A menudo, el enemigo de tu paz intentará convencerte de que eres un náufrago en una isla desolada, que nadie ve tus lágrimas y que tu lucha es un monólogo inútil. Pero la realidad espiritual es muy distinta. Estás rodeado por una gran nube de testigos y por la presencia misma del Espíritu Santo, quien actúa como un muro de fuego que te protege por la retaguardia mientras abre brecha delante de ti. Avanzar con Dios significa aceptar que su ritmo es el único que garantiza la integridad de tu corazón. A veces sentirás la urgencia de correr, de forzar las puertas, de apresurar el cumplimiento de las promesas, porque el dolor de la espera se vuelve punzante. Sin embargo, el respaldo divino se manifiesta precisamente en esa capacidad de mantener la calma cuando el mundo te presiona para que te desesperes. La paciencia no es una espera vacía, es una espera expectante. Es la confianza de quien sabe que el arquitecto de su destino no olvida ningún detalle. Jonás tuvo que recorrer la ciudad paso a paso, sin saltarse ninguna calle, sin omitir ningún mensaje. Su victoria no fue solo la salvación de Nínive, sino su propia transformación de un hombre que huía a un hombre que permanecía bajo la instrucción recibida. Tu avance hoy consiste en permanecer, en no retroceder ante el miedo y en reconocer que cada milímetro que conquistas sobre tu propia ansiedad es una victoria monumental a los ojos del cielo. No caminas en soledad, porque el respaldo de Dios es como un escudo que te cubre en todas las direcciones. Cuando el desánimo intente filtrarse por las grietas de tu mente, recuerda que hay una mano poderosa sosteniendo el andamio de tu vida. Dios no te ha llamado para que seas un héroe solitario que se quiebra bajo el peso de sus propias expectativas. Te ha llamado para que seas un hijo que confía en el poder de su Padre. Esta relación de dependencia es tu mayor ventaja estratégica. Quienes confían en sus propios recursos terminan agotados, pero los que esperan en Jehová verán cómo sus fuerzas son renovadas de manera sobrenatural, como si un manantial inagotable brotara en medio de la sequedad. En este trayecto de fe,
Tu mayor testimonio no será solo haber llegado a la cumbre, sino la forma en que mantuviste la paz mientras cruzabas el valle más profundo, sabiendo que el pastor de tu alma nunca se quedó atrás. Entender el respaldo divino implica también reconocer que Dios utiliza las circunstancias para pulir tu carácter. No es solo que Él esté contigo para darte la victoria, sino que Él está contigo para convertirte en el tipo de persona capaz de sostener esa victoria sin perder la humildad. La formación que recibes en el anonimato de tu prueba actual es el cimiento sobre el cual se construirá la influencia de tu mañana. Jonás fue procesado en el interior de aquel gran pez para que al salir su ego no interfiriera con el mensaje de Dios. De la misma manera, tu periodo de espera y de aparente estancamiento es en realidad una etapa de fortalecimiento estructural. Estás siendo revestido de una armadura espiritual que no se oxida con las críticas ni se rompe con las decepciones. Avanzar en este estado de conciencia es hacerlo con una seguridad que nada en este mundo puede arrebatarte. Hay una música celestial que marca el paso de quienes caminan con Dios. Es una melodía de esperanza que resuena incluso en los momentos de mayor fatiga. Cuando permites que tu corazón se sintonice con esa frecuencia, dejas de escuchar los ecos del pasado que intentan detenerte. El respaldo de Dios significa que Él asume tus causas como si fueran suyas. Si alguien se levanta contra ti, se levanta contra el propósito de Dios en ti. Si una puerta se cierra, es porque su mano está protegiéndote de un trayecto que no te convenía. Esta visión cambia completamente tu perspectiva de los obstáculos. Ya no los ves como muros infranqueables, sino como señales de tráfico que te redirigen hacia una bendición mayor. No estás solo porque el Espíritu de Dios habita en ti, susurrándote palabras de aliento cuando el cansancio intenta doblar tus rodillas. El compromiso de Dios contigo es absoluto. Él no es como los hombres, que acompañan mientras el sol brilla y se retiran cuando llega la oscuridad. Su fidelidad es un ancla firme que penetra hasta lo más profundo del velo. En la marcha de la fe, te encontrarás con otros que, al igual que tú, han decidido confiar a pesar de las evidencias contrarias. Ese compañerismo espiritual, esa conexión con el cuerpo de creyentes, es también parte del respaldo que Dios te brinda. A veces, su voz vendrá a través de un extraño, a través de una palabra escrita hace milenios o a través de un gesto de amor inesperado. Todo el universo conspira a favor de aquel que camina en obediencia, no porque la persona sea perfecta, sino porque aquel que la respalda es fiel a su propia palabra. Mantente firme en la convicción de que cada día que pasa es un día más cerca de la manifestación plena de tu victoria. No midas tu progreso con la vara de la sociedad, que solo valora los resultados inmediatos y visibles. Mide tu progreso por la profundidad de tu paz y por la firmeza de tu confianza. La victoria de Dios a menudo comienza en lo invisible, en la quietud de un alma que ha decidido dejar de luchar en sus propias fuerzas. Cuando dejas que Él sea el capitán, tu única tarea
es seguir las instrucciones y mantener los ojos puestos en su luz. El respaldo divino es tu garantía de que no serás avergonzado. Aunque el proceso sea largo y a ratos doloroso, el resultado final llevará la firma de la excelencia de Dios. Recuerda que Jonás tuvo que caminar mucho tiempo después de haber sido liberado. La liberación fue solo el comienzo de su verdadera misión. De igual forma, tu salida de la crisis actual será solo el preludio de una etapa donde verás la gloria de Dios manifestarse a través de tu vida de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. Tu historia no terminará en el dolor ni en la soledad. Terminará en una demostración pública de la gracia de Dios. Avanza, pues, con la frente en alto, no por orgullo propio, sino por la dignidad que te otorga ser un embajador de lo alto. Cada paso que das es un testimonio de que Dios es real, de que su poder es superior a cualquier limitación humana y de que su amor es el motor que mueve el mundo. No permitas que la fatiga eclipse la visión de lo que Dios está construyendo. A veces, las piezas más importantes del edificio de tu vida son las que se colocan cuando nadie está mirando. En esos momentos de oración solitaria o en esas decisiones de perdonar y seguir adelante a pesar de la herida. Eso es avanzar en la fe. Es saber que, aunque no veas el diseño completo, el gran escultor está trabajando en cada detalle. Tu vida es un lienzo en sus manos, y cada pincelada, incluso las que parecen oscuras, tiene un propósito en la obra maestra final. El respaldo de Dios te asegura que nada de lo que has vivido se perderá. Cada lágrima ha sido recogida, cada suspiro ha sido escuchado, y cada acto de fe será recompensado en su tiempo perfecto. La victoria no es ausencia de conflictos, sino la presencia constante de Dios en medio de ellos. Al caminar en esta procesión de gracia, te das cuenta de que el verdadero éxito es la intimidad con el Creador. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si Él está de tu parte, no hay ejército ni circunstancia que pueda detener tu avance definitivo. Mantén el corazón abierto para recibir las nuevas estrategias que el cielo tiene para ti. No te aferres a los métodos del pasado. Deja que la frescura de su espíritu te guíe hacia nuevas dimensiones de victoria. Estás respaldado por la eternidad, rodeado por la misericordia y destinado a triunfar, no por tus méritos, sino por la fidelidad inquebrantable de aquel que te llamó por tu nombre desde antes de la fundación del mundo. Es precisamente en esa quietud profunda, cuando el silencio se vuelve tan pesado que parece que se puede tocar, donde se gesta el milagro más grande de tu existencia. Hay alguien que en este preciso instante siente que las manecillas del reloj se han detenido y que el peso de la incertidumbre es una carga que ya no puede sostener. Es en ese punto exacto, en el epicentro de tu mayor vulnerabilidad, donde el respaldo del Altísimo se vuelve más tangible, aunque tus ojos físicos aún no logren percibir el cambio en el entorno. La victoria no es un evento que ocurre súbitamente de la nada. Es el resultado de una resistencia santa que se cultiva en las horas donde todos los demás han abandonado la guardia.
Observa la figura de aquel hombre atrapado en las entrañas de lo imposible. Jonás no estaba simplemente en un lugar incómodo. Estaba en el vientre de la desesperación misma, rodeado por las corrientes de un abismo que amenazaba con devorar su propósito. No había rastro de claridad, no había una salida lógica, no había un plan humano que pudiera rescatarlo de esa prisión orgánica en medio de la inmensidad salada. Sin embargo, fue en esa oscuridad absoluta, donde el oxígeno escaseaba y las esperanzas humanas se habían disuelto, que su espíritu comenzó a clamar desde un lugar de rendición total. La noche más densa de su vida no fue su final, sino el crisol donde su voluntad fue purificada. A menudo, Dios permite que llegues al final de tus propios recursos para que puedas experimentar el inicio de su poder ilimitado. Cuando ya no tienes nada a qué aferrarte, te das cuenta de que sus brazos siempre han estado allí, sosteniéndote con una fuerza que no depende de tu capacidad para resistir. Esa sensación de que el tiempo se agota y nada sucede es, en realidad, el proceso de maduración de tu fe. Como una semilla que debe permanecer bajo el peso de la tierra, en el frío y la penumbra, antes de romper la cáscara y buscar la superficie, tu alma está siendo preparada para sostener el peso de la gloria que viene. Si la victoria llegara sin la espera, no tendrías las raíces necesarias para permanecer firme cuando los vientos de la vida vuelvan a soplar. La espera no es un castigo, es una inversión divina en tu carácter. Dios está trabajando en las dimensiones invisibles, moviendo piezas que tú no ves, alineando voluntades que hoy te ignoran y preparando el escenario para que, cuando la luz finalmente rompa la cortina de la noche, todo esté listo para tu restitución. Hay alguien leyendo estas líneas que se pregunta cuánto más durará la vigilia. La respuesta no se encuentra en un calendario humano, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento y que comienza a inundar tu pecho justo antes de que la situación cambie. Esa paz es el heraldo del triunfo. Jonás no vio la orilla mientras oraba. Él oró con gratitud mientras aún estaba sumergido en las profundidades. Esa es la clave de los que no pueden ser vencidos. La capacidad de reconocer la soberanía de Dios cuando las circunstancias todavía gritan derrota. Tu victoria no comienza cuando el problema se resuelve, sino cuando tu corazón decide que, sin importar la intensidad de las sombras, el Dios de la eternidad sigue sentado en su trono. No te equivoques. La presión que sientes no es para destruirte, sino para extraer de ti la fragancia de una confianza inquebrantable. El aceite más puro se obtiene bajo la prensa más pesada. Estás siendo procesado para convertirte en un testimonio viviente de que con Dios el final nunca es una tumba, sino una resurrección. Cada minuto de paciencia que ejerces hoy es un ladrillo en la fortaleza de tu testimonio futuro. El enemigo de tu alma quiere que creas que el sol nunca volverá a salir, que tu situación es permanente y que el olvido es tu destino. Pero el Señor de los ejércitos tiene una memoria eterna y un compromiso inamovible con aquellos que han puesto su esperanza en su nombre. La oscuridad tiene una función específica,
revelar la verdadera naturaleza de la luz. En el resplandor del mediodía, una pequeña llama apenas se nota, pero en medio de la penumbra más cerrada, esa misma llama se convierte en una guía poderosa que no puede ser ignorada. Tu vida está siendo llamada a ser esa lámpara en medio de un mundo que ha perdido el norte. Por eso la prueba es intensa, por eso el silencio parece prolongarse. Porque el brillo que Dios pondrá en ti después de este proceso será tan intenso que muchos reconocerán que no fue por tu astucia, sino por la mano poderosa de aquel que te sacó del pozo. Considera el valor del centinela que espera el primer destello en el oriente. Él no duda de que la claridad llegará. Su función es simplemente permanecer alerta, manteniendo la posición hasta que el cambio de guardia se haga efectivo. Tú eres ese centinela. Tu posición es la oración. Tu escudo es la palabra y tu fuerza es la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en ti la completará hasta el último detalle. No permitas que el cansancio te haga descuidar tu fe. La noche es siempre más fría y más silenciosa, justo antes de que el primer rayo de claridad comience a teñir el cielo. Ese frío no es una señal de que el invierno será eterno, sino de que el ciclo está a punto de cerrarse para dar paso a una nueva estación de frutos y abundancia. La historia de Jonás nos enseña que el arrepentimiento y la obediencia atraen la misericordia de Dios de manera irresistible. Cuando él dejó de huir y aceptó el diseño divino, incluso en el lugar más improbable, la orden de liberación fue emitida en las cortes celestiales. No importa cuán profundo creas haber caído, o cuán lejos te sientas de tu propósito original, la voz de Dios tiene el poder de ordenar a las circunstancias que te devuelvan a tierra firme. Esa tierra firme es tu lugar de victoria, el espacio donde tus talentos florecerán y donde el dolor de hoy se convertirá en la sabiduría de mañana. La victoria que Dios te ofrece no es una tregua temporal con tus problemas, es un triunfo definitivo que transforma tu identidad y te posiciona como un heredero de sus promesas. Mientras aguardas, recuerda que no estás solo en esta estancia sombría. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas de tu caos personal, tal como lo hizo en el principio de la creación. Donde tú ves desorden, Él ve la materia prima para algo hermoso. Donde tú ves vacío, Él ve el espacio perfecto para derramar su plenitud. Tu labor es mantener la expectativa alta, no basada en lo que dictan tus sentidos, sino en la fidelidad de aquel que nunca ha perdido una batalla. La esperanza no es un sentimiento efímero, es el anclaje del alma que se aferra a la roca de la eternidad mientras el mundo alrededor se tambalea. Aprende a descansar en la soberanía divina. El descanso no es inactividad, sino una confianza tan profunda que permite que tus músculos se relajen incluso cuando el entorno sigue siendo hostil. Es la actitud de aquel que sabe que su abogado nunca ha perdido un caso y que su protector nunca duerme. La victoria ya está escrita en el libro de Dios. Tú solo estás recorriendo las páginas que te llevan a ese capítulo final de gloria. No te apresures a saltar las páginas del dolor,
porque en ella se escriben las lecciones que te harán un gobernante en el reino de los cielos. La paciencia es el arma secreta de los vencedores, porque el que sabe esperar en Dios termina por ver cómo sus enemigos se disipan como el humo ante la brisa matutina. Siente en este momento cómo la fuerza del Altísimo comienza a renovar tus fuerzas. Como el rocío que cae silenciosamente durante la madrugada para nutrir la tierra seca, su gracia está descendiendo sobre tu vida ahora mismo, reparando lo que se rompió, sanando lo que dolía y fortaleciendo tu voluntad para el último tramo de este trayecto. No desmayes, porque el respaldo que tienes es total. No es un apoyo a medias, no es una ayuda condicional. Es el compromiso de un padre que ha decidido que tú seas más que vencedor por medio de aquel que te amó. La luz que buscas ya está en camino, viajando a la velocidad de su palabra, y cuando llegue, disipará toda sombra de duda y todo rastro de temor. Tu historia no es una tragedia, es una epopeya de redención que está a punto de alcanzar su clímax más glorioso. Mantente en pie, mantente firme, porque el Dios de toda consuelo está a un suspiro de distancia, listo para transformar tu lamento en baile y tu oscuridad en un resplandor eterno que nunca más se apagará. Esa seguridad que nace de saberse sostenido por hilos invisibles, pero irrompibles, es lo que ahora mismo está envolviendo tu corazón, incluso si tus ojos todavía no pueden percibir el muelle donde finalmente descansarás. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una que no depende de que las aguas se hayan calmado, sino de ¿quién es el que duerme en tu barca? Imagina por un instante a Jonás en la absoluta oscuridad de las entrañas de aquel gran pez. Allí, donde el oxígeno escaseaba y el rugido de las profundidades era lo único que se escuchaba, él no estaba solo. Aquel vientre no era una tumba, aunque lo pareciera. Era una cámara de aislamiento donde Dios estaba reconstruyendo el alma de su mensajero. A veces, para que puedas encontrar tu verdadero refugio, el Padre permite que las corrientes te lleven a un lugar donde ya no puedas confiar en tus propias fuerzas, donde tu única opción sea mirar hacia arriba y reconocer que su soberanía es el único suelo firme que existe. Tú que te sientes sumergido por las deudas, por el desprecio o por esa soledad que cala hasta los huesos, debes entender que la mano que permite la prueba es la misma mano que garantiza la salida. No hay profundidad tan baja que la gracia de Dios no sea más profunda todavía. Jonás descubrió que incluso en el fondo del océano, con las algas enredadas en su cabeza, la oración tiene la capacidad de viajar más rápido que cualquier corriente marina para llegar al trono de la gloria. Tu oración, ese susurro quebrantado que emites en medio de tu angustia, es el ancla que impide que te pierdas en la inmensidad del caos. No estás a la deriva. Aunque no veas el timón, hay un capitán que conoce cada escollo y cada arrecife, y él ha decidido que llegarás a salvo. Tu vida no es un accidente de la naturaleza ni un capricho del destino. Es un proyecto diseñado en la eternidad, y el arquitecto no deja obras a medias.
Siente cómo el peso de la responsabilidad excesiva empieza a resbalar de tus hombros. La victoria no depende de cuánto te esfuerces por nadar contra la marea, sino de cuánto te entregues a la voluntad de aquel que manda al viento y al oleaje que se detengan. La seguridad que Dios te ofrece no es la ausencia de conflictos, sino la certeza de su presencia en medio de ellos. Es como esa cueva natural que protege al viajero, mientras afuera la tempestad desgarra los árboles. Tú estás dentro, estás cubierto por el manto del Altísimo, y nada de lo que ocurra afuera puede alterar la santidad de tu escondite. Esa paz es tu derecho legal como hijo de Dios, una herencia que nadie te puede arrebatar. Ni siquiera las voces de duda que intentan susurrarte que has fracasado. Jonás fracasó en su obediencia inicial, pero Dios no fracasó en su propósito con Jonás. Tus errores no son lo suficientemente grandes como para anular el plan maestro que el Creador tiene para ti. Hay alguien que necesita escuchar esto hoy. El lugar donde te encuentras ahora, aunque se sienta estrecho y oscuro, es el vehículo que Dios está usando para transportarte hacia tu mayor bendición. Lo que tú llamas una tragedia, Dios lo llama transporte. Lo que tú ves como un encierro, Él lo ve como una protección necesaria para que el enemigo no te alcance mientras recuperas tu identidad. Ten paciencia con el proceso. No intentes forzar las puertas que todavía están cerradas. El mismo Dios que cerró la boca de los leones y que calmó la furia del horno de fuego, es el que hoy le dice a tu alma: quédate quieto y conoce que yo soy Dios. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de correr desesperado. La seguridad se encuentra en el reposo. El reposo es la máxima expresión de fe, porque solo alguien que confía plenamente en su protector puede cerrar los ojos y descansar en medio de la batalla. Considera el ejemplo de las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre las alimenta. Tú vales mucho más que ellas. Si Él cuida de lo pequeño, ¿cómo no va a cuidar de ti, que fuiste comprado a precio de sangre? El refugio que buscas no es un lugar físico, es una relación. Es el nombre de Jesús, que es torre fuerte donde corre el justo y es levantado. Cuando pronuncias su nombre en la intimidad de tu dolor, estás activando una seguridad que el mundo no comprende. Estás invocando al Rey de Reyes, a aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que ha prometido que nada te podrá separar de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Estás sellado por su espíritu y guardado en la palma de su mano. Y en esa mano no hay espacio para la derrota. Aprende a navegar por fe y no por vista. La vista te mostrará las olas gigantescas que amenazan con hundirte. La fe te mostrará al Maestro caminando sobre ellas. La vista te dirá que el tiempo se agota. La fe te recordará que Dios es el dueño del tiempo y que Él puede detener el sol si es necesario para que completes tu victoria. La seguridad del creyente radica en que el final de la historia ya ha sido revelado. El Cordero venció y nosotros vencemos con Él. Por lo tanto, cualquier situación intermedia
es solo un desarrollo necesario para que tu testimonio sea más poderoso. La gente no se asombrará de tu fuerza, sino de la fuerza de Dios manifestada en tu debilidad. Como Jonás, serás devuelto a la superficie en el momento exacto, con una claridad de propósito que nunca hubieras obtenido en la comodidad de la orilla. El pequeño infierno que crees estar viviendo es, en realidad, el lugar donde se están forjando tus alas de águila. No permitas que el temor al futuro nuble la bendición del presente. Hoy tienes suficiente gracia para lo que estás viviendo. No intentes resolver los problemas de mañana con las fuerzas de hoy. Espera a que el nuevo día traiga su propia provisión de misericordia, que siempre es fresca y abundante. Dios es como esa roca inamovible contra la cual se rompen las olas del orgullo humano y de la maldad. Si estás parado sobre esa roca, no importa cuánto golpee el agua, tu fundamento no cederá. La seguridad es saber que pase lo que pase, tu destino final está asegurado en las mansiones celestiales, y que mientras llegas allá, tienes una escolta de ángeles acampando a tu alrededor. No estás desprotegido. Hay una actividad espiritual intensa trabajando a tu favor en este preciso segundo, removiendo obstáculos y abriendo portones que parecían soldados con hierro. Esa sensación de asfixia que a veces te visita por las noches es solo una mentira del adversario para que olvides quién es tu Padre. Respira profundamente y llena tus pulmones con la seguridad de que el Espíritu Santo es tu consolador constante. Él no es una visita ocasional. Él ha hecho de tu corazón su hogar. Y si Él vive en ti, entonces el refugio está dentro de ti. No tienes que buscar seguridad en las cuentas bancarias, en los títulos o en la aprobación de los demás. Tu seguridad es interna, nace de una fuente que nunca se seca. Es como un manantial que brota en medio de la piedra. Es improbable, es milagroso, pero es real. Tú eres un milagro andante, una prueba viviente de que Dios puede tomar lo que el mundo desechó y convertirlo en una pieza de arte invaluable.